Alejandro, les decía, Alejandro tuvo la buena idea de acompañarles un PowerPoint que teníamos, calculo, de alguna clase de la pandemia o algo así sobre el texto de Relaciones de Poder de Crozier. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con eso? ¿Alguna cosa que haya quedado ahí medio en el aire y con ello que no se haya entendido o que no hayan estado de acuerdo? Básicamente porque vos lo nombraste y porque Hall también lo nombra y porque todos los que hablan de poder lo nombran, entonces como para que tengan, digamos, algún material más de este autor que es tan nombrado por docentes y otros autores. Bien, bueno, bárbaro. Perdón, profe. Sí. Yo tenía una duda en la cuestión. Viste que en el texto de Hall hablan de relaciones de poder horizontal y cuando arranca a presentar el tema dice como que representaba una situación inconcebible, ¿viste? Pero después, en sí, comienza a hablar, digamos, sobre las relaciones, digamos, línea-staff, si mal no recuerdo, y que, digamos, que ya cuando se ejerce el poder, digamos, en esa relación, digamos, de dependencia, ya se produce, o lo que dice él es como, aparece como el elemento vertical. Eso es como lo que no me quedó claro, o sea, como las relaciones de poder horizontales, digamos. No terminé como de digerir, porque digamos la presentación es como que la hace como que diciendo que es inconcebible, pero después empieza a hablar sobre eso, digamos. Ok. Ahí lo que habría que aclarar sería lo siguiente. Desde el punto de vista de la teoría clásica, de un análisis clásico, sería contradictorio hablar de relaciones de poder y de horizontalidad. Porque desde una perspectiva clásica, tradicional, del análisis del poder, el poder requiere jerarquías. ¿Bien? Y la horizontalidad va de suyo, digamos que tiene como idea, como concepto, como espíritu, eso ya suena como muy de abogado, que las jerarquías se achican, ¿no? que se disminuyen sensiblemente las diferencias jerárquicas en la toma de decisiones. Los puestos van a seguir existiendo, las jerarquías van a seguir existiendo, pero en la toma de decisiones es el jefe el que dice, bueno, creen que así como dice su compañero está bien, háganlo. Si uno va como a lo recontrafinito, el ok para la horizontalidad lo sigue dando el poder, ¿no? Es decir, la horizontalidad no es una génesis, digamos, ¿cómo decirlo poco académico? La horizontalidad, digamos, es el resultado, es el huevo, pero en algún momento la gallina, digamos, ordena esa situación. O sea, la horizontalidad presupone cierta igualdad y también presupone que quienes nos creemos horizontales aceptemos que no va a haber una represalia después si eso sale mal. Es decir, si en una reunión de trabajo nuestro jefe dice, miren muchachos, yo creo que esto habría que hacerlo de esta manera, pero si a ustedes les parece que de esta otra manera es mejor, háganlo. En eso hay una especie de acuerdo tácito entre la jerarquía que si sale mal, no podemos ser responsables en el sentido de recibir una sanción, digamos, ¿no? Porque si no sería como muchos jefes que se creen democráticos, dicen, bueno muchachos, háganlo como a ustedes les parezca, pero cuidado después. No, pará. Si lo hacemos como a mí me parece, después no me vengan con, che, pero mirá, cuidado que lo hiciste mal. O sea, es una decisión de conjunto. Entonces, Marco, creo que apunta a eso el texto, digamos. Arranca como contradictorio porque dice, bueno, desde un punto de vista clásico, hablar de relaciones de poder es contradictorio de hablar con horizontalidad.
Pero en realidad son compatibles los procesos de horizontalización en la toma de decisiones con la existencia de relaciones de poder. Ahí va, profe. O sea, lo que no había entendido era eso, como que venía explicando desde la cuestión clásica. Ahí está. Ok, bien. Hoy vamos a hablar un poco de cambio, del cambio organizacional, ¿sí? Así como... Perdón, antes que siga, que continúe, yo me quedé pensando de la fotocopia y de lo que veníamos hablando, que dice que el poder el poder y la resistencia, bueno, que se necesitan, habla que hay una salida que puede ser, la tengo acá anotado, que es el conflicto o no sé si es autoridad. No sé de qué nos estás hablando. Sí, que en la fotocopia decía que en el poder hay como dos resultados, el cumplimiento o el conflicto. Otra vez, desde una perspectiva clásica del análisis del poder, el poder acepta dos caras, o el cumplimiento de la norma o el conflicto. Bien, ahora yo me pregunto, el cumplimiento no siempre termina, el conflicto no siempre termina en el cumplimiento. El jefe que te da la derecha, o sea, que nos respetan, o sea, los empleados en una decisión, termina siendo un cumplimiento de esa directiva de ese jefe, porque si el jefe no te acepta lo que el empleado quiere, no se puede hacer tampoco. Como que hay una falsa negociación y siempre termina en cumplimiento. No sé si se entiende. No, está bien, pero no, ¿por qué decís falsa negociación? No, como yo decía hace un ratito, toda horizontalidad presupone en algún momento que la confirmación de la horizontalidad va a venir de una jerarquía. ¿Sí? Digamos, es decir, Sí. ¿Cómo decirlo? Digamos, la democracia también requiere de un poder ejecutivo unipersonal. ¿Sí? Y la democracia, digamos, es el mejor sistema de convivencia, porque todos nos respetamos en nuestras diferencias. Pero cuidado, hay un presidente que dice, por ejemplo, miren muchachos, mucha horizontalidad, pero el COVID todos a casa. Digamos, y no es contradictorio el ejercicio de la autoridad con la horizontalidad. No lo vean como blanco-negro. Bien. Entonces, me parece que por ahí no les explicamos bien esa situación. Es decir, los movimientos que pretenden achicar esa diferencia jerárquica se dan, se gestionan, por usar una palabra que vamos a repetir más adelante, dentro de un marco jerárquico. O sea, también, así como lo informal no se puede desbandar y poner en riesgo lo formal, el libre juego de la horizontalidad en la toma de decisiones, más tarde o más temprano va a estar avalada por la jerarquía, es decir, por el poder. Pero yo no diría que es una falsa negociación, salvo que vos entiendas un concepto por negociación y yo entienda otro. Porque lo que es verdadero o falso, digamos, también depende de qué concepto tenemos de la cosa, ¿no? De lo que estemos hablando. Entonces, si para vos, como la negociación siempre la termina definiendo un jefe, si eso la convierte en falsa, bueno, yo te diría que tenés derecho a tener esa opinión, pero cuidado, te va a costar aceptar este principio de convivencia democrática que más o menos dice que lo que deciden las mayorías es lo más cercano a la realidad o a lo conveniente.
¿no? Y, por ejemplo, yo pensaba que usted nombró lo del COVID, todos a casa, y no reunirnos, más de 2 personas, la convivencia, y después, por ejemplo, salieron fotos del presidente Fernández reunido en su domicilio con un montón de gente más. A ese tipo de cuestiones voy también, de que el jefe es el que avala, pero que tampoco es el que cumple, y los que terminan cumpliendo siempre son los de menor valor jerárquico. Bueno, esta es la parte de la clase que vamos a borrar. Bien. No, a ver, sin entrar en estos temas personales, que si esto signifique avalar ese tipo de reuniones. Yo te sumo un agregado más grave. Esa no era la casa de él. Esa era la casa que por una ley, quien lo donó, pidió que sea residencia del presidente que sea. Me guste o no me guste, pero es una residencia oficial, o sea que ni siquiera es la casa. Esta parte también no. No, a lo que yo iba es lo siguiente. Sí, el poder puede, en el momento que quiera, bueno, no digo hacer lo que quiera, pero puede violar la norma. Sí, pero ahí se rompe uno de los pactos sociales centrales de una convivencia democrática, que es que las normas, se supone, son iguales para todos. Que las normas, se suponen, son iguales para todos. Y que así como cualquier mortal, por decir algo gracioso, ¿se acuerdan de ese muchacho que se había ido de Capital a Pinamar con una especie de tabla de surf? Con la tabla de surf. Sí. Bueno, una cosa así, un deportista, no como nosotros, digamos, que no sabemos ni por dónde se agarra la tabla de surf. Bueno, así como también un particular puede violar la norma, bueno, también la puede hacer el poder. Lo deseable sería que tanto ese muchacho, que poco más lo íbamos a colgar en la Plaza de Mayo, por ser un agente, digamos, contaminante de la salud pública, tenga la misma reprimenda que tenga en todo caso el poder que viola la norma, ¿no? Por ahí pasa un poco la situación. Y perdón, quería sumar a lo que dice la compañera, que tampoco es gratuito para el poder violar la norma. Digamos, le genera un costo importante también, de validación, de confianza, de un montón de cosas tácitas justamente, que al violar la norma que ellos mismos están imponiendo la pierden, o por lo menos se pone en duda por gran parte de las personas bajo esa norma. Sí, o al menos una parte de la sociedad, para una parte de la sociedad, eso significa el quiebre de un contrato social, porque en términos, digamos, de gobierno, de Estado, de democracia, el voto es la firma en un contrato social, digamos, ¿no? Es decir, uno vota una determinada propuesta, sea la que sea, pensando que después esa propuesta va a defender los intereses, los motivos que me hicieron votarla. Es decir, la democracia presupone un contrato colectivo entre todos y al mismo tiempo un contrato más individual con el vínculo, digamos, entre el votante y las autoridades. Sí. Sí. Bien. Así como la idea de poder, nosotros dijimos que desde un punto de vista inicial era asociada con la idea de mandar, y después ese concepto se fue ampliando y empezaron, digamos, a verse que el poder puede ser un elemento también para la gestión, la negociación, la obtención de intereses comunes, en parte que en principio podrían estar contradictorias, ¿no? Este tema de que se suele llamar en algunas teorías de la negociación el ganar-ganar. En una negociación, digamos, en una discusión de poder, por así decirlo, esta idea de que yo gane significa que pierda el otro, digamos, hubo un momento en la
historia del desarrollo organizacional y de las sociedades que pareció como muy, muy pobre. Es decir, que puede haber una negociación en la que los dos perdamos menos, o idealmente en la que las dos partes, o la cantidad de partes que sean, puedan, digamos, obtener algún beneficio a cambio. Bien, con el tema del cambio sucede algo más o menos similar. Desde comienzos de la teoría estructuralista, el cambio empieza a ser visto como, en términos organizacionales, el cambio empieza a ser visto como una situación de conflicto. Es decir, el cambio aparece por la necesidad de cambiar. Con ello, el cambio reviste como un carácter, digamos, de imprevisto, de problemático. Es decir, el cambio es lo que tenemos enfrente que no desearíamos tener enfrente, ¿sí? Esta idea, bastante, digamos, originaria, fue la génesis de lo que podríamos llamar una nueva escuela posterior al estructuralismo, que es lo que ustedes, si googlean o leen algún libro de la materia, van a encontrar como la teoría o la escuela del desarrollo organizacional. ¿Sí? Para la escuela o la teoría del desarrollo organizacional, el cambio puede ser problemático o conflictivo, pero el cambio es el vector, el cambio es el instrumento para propiciar el mejoramiento, el crecimiento de la organización. ¿Sí? Es decir, el cambio puede traer muchos retos, puede traer muchos desafíos, ¿sí? Puede crear incertidumbre, pero el cambio es también, a partir de la escuela del desarrollo organizacional, la posibilidad de mejorar, ¿sí? De ir por más en el sentido de adaptar la organización a, por ejemplo, un entorno cambiante, de adaptar la organización a nuevos desafíos. Con esto, si el cambio deja de tener ese tinte problemático y pasa a ser visto como la oportunidad de la teoría, la oportunidad de crecer, de desarrollarse, de mejorar, la teoría del desarrollo organizacional va a decir que el cambio debe ser un elemento de gestión de las organizaciones. Denme un segundo, ya estoy. Bueno, Abogados. sí, perdón, estoy en el estudio y vino una clienta a traerme un escrito. Disculpen, ¿eh? Esperen que hay alguien para entrar. Entonces, si el cambio es una posibilidad de mejorar, de adaptarnos, de hacer frente a algo que el contexto, que el entorno obliga a la organización, lo que la teoría del desarrollo organizacional va a decir, bueno, entonces en las organizaciones tenemos que ir creando en las personas habilidades, talentos para enfrentar las situaciones de cambio. De ahí que a partir de, podríamos decir, la década del 60, 70, empiezan a desarrollarse autores, libros, trabajos que hablan de la gestión del cambio en las organizaciones. La gestión del cambio en las organizaciones. Traído a nuestra disciplina, uno podría decir que a partir de la consolidación de la idea de que el cambio no debe asociarse necesariamente con un problema que trae la escuela del desarrollo organizacional, el cambio puede ser planificado. Es decir,
el objetivo central de lo que llamaríamos la gestión del cambio organizacional consiste ni más ni menos que en la planificación de las habilidades de las personas y de las condiciones de la organización para enfrentar ese cambio que más tarde o más temprano va a venir o vamos a necesitar. ¿Se entendió eso? Y eso viene a raíz de que de experimentos, de empezar a darse cuenta de que había que capacitar primero al personal, tener una visión más amplia del recurso. Mirá, viene a partir de que el contexto va cambiando. Ustedes asocien década del 60, Guerra Fría, industrialización armada, nuevas alianzas, la opacidad todavía de la globalización, pero al mismo tiempo, digamos, la génesis del poderío primero japonés y después chino. Viene de todo eso, digamos. Estas teorías su génesis han sido autores que han estado, por ejemplo, en Estados Unidos, que han visto venir esta situación. Tiene que ver con eso. Entonces, la gestión del cambio, uno podría decir, es un conjunto de formas y métodos que procuran adiestrar, capacitar, desarrollar habilidades en las personas, procurando que la organización sea un espacio en donde, de necesitarse, de presentarse, de requerirse un cambio, no va a implicar situaciones de conflicto, de tensión, situaciones, digamos, ¿cómo decirlo? De crisis. Ahí está, situaciones de crisis. La gestión del cambio organizacional a partir de la planificación de las condiciones internas de la organización, eso incluye al cliente interno, a los recursos humanos, es lo contrario, podríamos decir, de la idea de crisis. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, igual, o sea, una pregunta, profe, ahí. Por más que nosotros planifiquemos, ¿no?, ese cambio, digo, eso no, o sea, ¿no trae conflicto en sí mismo? A ver, el inicio de un proceso de planificación podría ser rechazado por muchos. Ahora vamos a listar una serie Alejandro nos va a ir leyendo algunas condiciones que Holt menciona. No, pero te respondo. En relación al tema del cambio y ciertas resistencias. Pero entiendo que ustedes lo han visto en alguna otra materia, la idea, la concepción de la planificación de un proceso en la organización requiere, como punto de inicio, un debate abierto. Digamos, el cambio planificado no puede ser un cambio impuesto, tiene que ser, digamos, un cambio, por así decirlo, autonecesitado. Ah, ok. Con lo cual, si una propuesta de gestión de cambio es rechazada, es porque no la estás explicando bien, porque no la estás comunicando bien. Porque por varios factores, pero en términos generales, porque todos tendemos al status quo, cualquier proceso de cambio nos mueve un poco el terreno. Entonces, normalmente, cuando vos le propones a tu pareja, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, o un compañero de trabajo, che, mira, esto, ¿por qué no lo hacemos distinto? Si no, pero pará, siempre lo venimos haciendo así. Sale como casi innato, ¿no? Claro. Bueno, entonces, si un proceso de gestión del cambio organizacional es resistido, es porque no has explicado bien por qué es necesario.
Ok. Eso podríamos decirlo. Y tal vez, si ustedes están en una organización en la cual tiende a ser más corporativa, para decirlo fácil, es más difícil pensar un proceso de cambio, por ejemplo. Se vieron una llave, una moto afuera y la dejaba acá porque... Ahí te silencié, Esteban. Es más difícil pensar un proceso de cambio, por ejemplo, en una fuerza de seguridad, aunque parezca mentira, que, por ejemplo, en una organización económica, en una organización productiva. ¿Por qué? Porque cuanto más corporativa sea la organización, más va a tender a cerrarse en sí misma. El tema es que cuanto más las organizaciones se cierran en sí mismas, más dependientes del contexto se vuelven. ¿Ven? Esto es como en las personas. ¿Vieron cuando uno tiene un amigo, un hermano, que está mal? ¿Cuál es la primera reacción que digamos, a ver, podría haber como dos grandes extremos, ¿no? Pero mayoritariamente, ¿cuál es la primera reacción que nosotros, un amigo, tiene cuando está mal? Aislarse. ¿No? No, dejá, ya se me va a pasar. No, dejá, estoy bien, pero no quiero. Bien. Lo mismo pasa en las organizaciones. Y así como ese amigo que se aísla y se pierde los cumpleaños, y se pierde el partido de fútbol, y se pierde, en la organización pasa más o menos lo mismo. Cuanto más se encierra una organización en sí misma, porque así piensa que se defiende del contexto, más se vuelve dependiente del contexto. ¿Sí? Ustedes piensen si no, por ejemplo, y es obviamente para debatir, y seguramente acá hay alumnos de la especialización en docencia en el profesorado de comunicación, ¿qué le está pasando a la escuela primaria, digamos? ¿No? No cambió los planes de estudio, no cambió los planes de formación de los docentes, y hoy hay chicos de 7, 8 años que no saben sumar o no saben escribir de corrido, pero una tablet la manejan como si lo tuviesen innato. Bueno, eso quiere decir que la organización se cerró, no vio el cambio tecnológico que globalización, dominación, como quieran decirlo, mediante iba a hacer que hoy por hoy cualquier dispositivo celular con pantalla táctil esté al alcance de cualquier familia, Bien, y le va a costar añares a la escuela capacitarse para enfrentar el desafío, porque todavía sigue enseñando matemáticas con las tablas. Porque todavía sigue enseñando, si ustedes quieren en el secundario, la tabla de la raíz cuadrada. ¿No? ¿Para qué diablos se requiere saber el pase de factores en una raíz cuadrada si te lo hace cualquier aplicación de cualquier aplicación? Lo que tendríamos que entender es que el cálculo de raíz cuadrada sirve para, no sé, establecer circunferencias en la construcción de muebles, por ejemplo. Pero sin embargo no, nos quedamos con la raíz cuadrada. Bueno, y así un montón. Es decir, cuanto más se cierra la organización en sí misma, a sus integrantes les parece que más protegido está. Pero es mentira. Alejandro, ¿por qué llegamos a esto? ¿De qué estábamos hablando? Nuestras clases son así. Tanto presenciales como virtuales, nosotros las pensamos de una manera, y una consulta, un comentario puede llevarnos a esto. Pero eso significa que hay como una necesidad o como un deseo de charlar de ciertas cuestiones. Este ejemplo que vos diste es muy interesante. Si estuvieras en un curso de capacitación docente, quizás muchos ya se hubieran parado y se hubieran ido, o te estarían insultando, o no, vaya uno a saber. Pero es muy interesante, y es quizás el gran desafío que tiene la docencia. Me hace acordar a los primeros años cuando dábamos clase, y aparecieron los primeros teléfonos celulares, y personalmente yo los resistía mucho, porque lo que generaba en ese momento era distracción.
Y ahora, en las clases presenciales, hay alumnas que me dicen, profe, yo tengo el apunte acá. ¿Lo vas a leer de ahí? Sí, 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 quédate tranquilo que yo tengo todo acá para hacer el trabajo. Y tienen todo ahí. Y bueno, ya es un soporte. Digo, Sí, a en mí muy de poco hecho me tiempo pasa cambió, ¿no? eso, ¿Cómo? que a mí por lo menos me pasa eso. Yo para poder terminar la carrera en la facu, yo trabajo 8 horas por día, hago todo con el teléfono celular. Leo desde el teléfono celular, me conecto desde el teléfono celular. No tengo, o sea, no tengo acceso a una computadora mientras trabajo y demás, entonces me tuve que adaptar. Y lo pensaba con estas eternas discusiones, más que nada en el colegio primario, si la tecnología sí o la tecnología no dentro de las aulas. ¿Y qué nos pasó de golpe? La pandemia nos obligó a que la virtualidad nos tenía que resolver todo. Y ahí obligó a todos los docentes, y creo que ahí cambió bastante en la educación, en la concepción de las tecnologías. Porque en ese momento, si no hubiese sido por la tecnología, lo digital, el internet, el teléfono celular, la computadora, no, el país no sé si hubiese seguido funcionando, o por lo menos hubiésemos frenado en todo por 2 años. Sí, totalmente. Bueno, pero ustedes fíjense cómo si los docentes hubiéramos estado formados en el aula web, en los campus, apareció la palabra campus como algo cotidiano, si hubiésemos estado formados en eso, hubiera sido mucho menos traumático el proceso. Mucho menos traumático. No, bueno, pero ya me acordé porque estábamos hablando de la gestión del cambio. La gestión del cambio. Ustedes quieren que yo me olvide, pero yo no me olvido. Estábamos hablando de la gestión del cambio. Entonces, la gestión del cambio podría ser definido como el proceso metodológico en el cual la organización implementa una serie de políticas, empezando por la capacitación del personal, por el desarrollo de habilidades en el personal, para la modificación de ciertas condiciones estructurales de la organización. Todo cambio implica la modificación de ciertas condiciones estructurales en la organización. Perdón, una consulta. Adelante. Y esas gestiones de cambio en una organización, digamos, ¿se pueden ver en todos los niveles? Desde el nivel, por ejemplo, organigrama, hasta el nivel jornada laboral del empleado. ¿Involucra Bueno, todo? a ver, lo que sería la capacitación, el desarrollo de habilidades internas, sí, debería, como una política comunicacional, debería tener el compromiso de la más alta gerencia y, digamos, consolidarse en todas las líneas. Depende del tipo de cambio que quieras hacer, podrá tener que ver más con un área o podrá tener que ver más con otro área. Pero sí, toda política de cambio requiere que el compromiso, el apoyo de la gestión parta de la más alta gerencia, digamos, parta del ápice estratégico, hacia abajo. Porque, bueno, lo vamos a ver ahora cuando listemos estas características, pero una de las características del cambio es que la gente tiende a aceptar más el cambio cuanto mayor compromiso institucional ve en el cambio. Ok, porque se me ocurría pensar, por ejemplo, una cuestión que se ve mucho por ahí en organizaciones más modernas o en empresas más modernas, que utilizan esto de que dan la posibilidad al empleado de tener, no sé, un Zoom, donde despejarse, donde ir a jugar un rato, pero sigue siendo dentro de la jornada laboral, digamos. Eso es como algo, me parece, que puede llegar a tener que ver con todo esto que se está planteando, con la gestión del cambio, con escuchar o ver un poco del contexto, cómo se va transformando la clase obrera, por decirlo de una manera, y sin embargo sigue siendo 8 horas de trabajo o 9 horas de trabajo en donde te enmascaran una hora de descanso con estas cosas. ¿Se entiende a lo que la relación? Sí, yo entiendo a dónde vas. A ver, en la jerga, ese tipo de situaciones que vos decís, las organizaciones, se les suele llamar organizaciones tipo Google.
Organizaciones en las cuales dentro del marco de la jornada uno puede tener descanso, distracción, puede haber un gimnasio dentro de las instalaciones, es decir, uno puede hacer como actividades que redundan en beneficio propio, en beneficio mío, dentro de un marco de tiempo que me paga la organización, la empresa en lo que estoy. La gran mayoría de los estudios en esta materia, provenientes de organizaciones grandes y de países, digamos, bastante industrializados, indican que la gente tiende a esforzarse más en el compromiso de los objetivos durante el tiempo que trabajan para la organización, cuando pueden dedicar parte de ese tiempo a algo personal. Es decir, el esfuerzo, a ver, por decir algo, si dentro de las 8 horas me permiten 1 hora para hacer gimnasio, el resto de las 7 horas estoy más comprometido con la empresa. ¿Sí? De hecho, hay una encuesta a nivel mundial, que acá en la Argentina se hace, que a veces ustedes leerán, o si lo googlean, ahora lo van a encontrar, dice, mejores empresas para trabajar en el mundo. ¿Sí? Hay una consultora que encontró un negocio fenomenal que encuesta a los mandos gerenciales de empresas globales, digamos. Se llama Great Place to Work, el mejor o el fantástico lugar para trabajar. Y este tipo de compañías están en los primeros lugares. En realidad es una negociación eso, digamos, ¿no? Es decir, yo te permito, pero al mismo tiempo, en el resto de las horas te exijo. Por ejemplo, hay compañías, acá en la Argentina lo hacen 2 bancos, hay compañías que tienen la prohibición del, se llama derecho a desconectarse. La prohibición de estar conectado fuera del horario, digamos, de trabajo que establece el banco. ¿Sí? Acá en Argentina hay 2 bancos que lo tienen, privados. Entonces, te retan si vos te conectás fuera de ese horario. Con lo cual eso tiene 2 medidas, o 2 maneras de ver. Primero, che, qué bueno que la empresa te diga no te conectes. Pero cuidado, la medición que tienen del puesto de trabajo es por objetivos, por cumplimiento de objetivos. ¿Sí? Es una manera de definir un puesto de trabajo, el cumplimiento de objetivos. Entonces, claro, eso te lo dicen, no te conectes en la medida que hayas cumplido tus objetivos de trabajo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que voy a decir? Tampoco es que, che, no te conectes aunque no hayas hecho nada en todo el día. Pero esa definición de los puestos de trabajo o de la medición del desempeño laboral por cumplimiento de objetivos, no en todos los empleos es posible. No en todos los empleos es posible. ¿Por qué? Porque hay empleos que trabajan a demanda. Por ejemplo, ustedes piensen, no sé, ya sea una dependencia estatal como el ANSES. En realidad, el cumplimiento de objetivos va a depender de la gente que haya sacado turnos, por ejemplo, para hacer un trámite. Ustedes saben que distintas cuestiones, el ANSES es prácticamente el organismo central de cualquier política de prestación social, hoy por hoy en la Argentina. Hace 30 años al ANSES ibas cuando te jubilabas. Hoy no. Hoy puedes ir prácticamente en cualquier momento vas a caer en el ANSES a hacer un trámite. Bien. Eso que vos comentabas, este año se dio en Puma, en la empresa Puma, que salió designada como una de las empresas que los jóvenes buscan para trabajar, que tiene el sistema Google. Nosotros en la cursada estaba recordando que analizamos un artículo que salió en el diario Ámbito Financiero respecto a la preferencia y la búsqueda de trabajo en Puma, que inclusive estaba por abrir otra planta en La Rioja, creo que ya la abrió, y que tiene un segmento de trabajadores entre 25 y 35 años, que son mayoría, y que justamente comentaban esto que vos decías, la posibilidad dentro de la jornada de trabajo de realizar otro tipo de actividades que a ellos
los motivaba después a trabajar más. Si lo quieren, creo que si lo buscan lo van a encontrar. Ese artículo debe tener 2 meses, una cosa así. Mirá vos. Bueno, Globant hace algo parecido. Sí, exacto. Globant, hay algunas que están tomando ese camino, sí. Sí. A ver, cada vez más las organizaciones tienden a darle un lugar de preponderancia al recurso humano. Es decir, la idea de que cualquier ventaja competitiva o estratégica pasa por el recurso humano es una idea que en las grandes organizaciones ya está consolidada, digamos, ¿eh? El autor de esa idea es un libro del año más o menos 1986, 87, que se llama Dave Ulrich, que escribió un libro que se llama Recursos Humanos Champions. Por ejemplo, acá en la Argentina fue antes de la pandemia, un banco que vendió su banca minorista, el Citibank, que vendió su banca minorista hace unos años, decidió trasladar su banca mayorista, banca empresaria, de la capital federal a Olivos, a un polo que hay ahí en Olivos que se llama Complejo al Río, que está muy lindo, que son torres de oficinas, todo. Y el gran problema que se planteó fue qué hacer con el personal que ya tenía su vida en desarrollo de la empresa, digamos. Captaron que había gente que se había mudado a Capital, cerca de donde estaba antes el Citibank, etcétera, etcétera. Bueno, y el tema fue ofrecerles, aunque parezca mentira, la posibilidad de achicar la jornada en función del traslado o gestionarles la mudanza hacia zona norte. Y aunque a ustedes les parezca mentira, lo que parecía un lío, la mitad de las personas aceptaron no achicar la jornada y no achicar la jornada para siempre, achicarla por un año mientras hacían el tránsito de la mudanza, cambiar los hijos de la escuela, etcétera, etcétera. Ustedes me van a decir, bueno, sí, pero el Citibank cobran un sueldo muy alto, no es problemático. Cuidado, porque a cada franja, digamos, a toda franja social o socioeconómica hay distintos problemas. Obviamente, no sería el problema ese, no sé, un alquiler, las expensas, pero podía ser problema, por ejemplo, el colegio de los chicos, o cosas así. Bueno, eso que era mudar un edificio, presupuso todo un proceso de gestión del cambio. Relevar los domicilios, relevar las condiciones, ustedes saben que en la Oficina de Recursos Humanos uno tiene los datos de todo el personal. ¿Por qué? Porque el personal tiene la obligación de, y a veces la conveniencia de aportar el documento del hijo, porque si declara el hijo tiene, no sé, más ausentismo, lo que fuere. Entonces, claro, Recursos Humanos hizo todo un relevamiento de pasado en distancias y a partir de ahí se estableció, digamos, un proceso para gestionar esa situación. ¿Por quiénes empezaron? ¿Por quiénes empezarían ustedes proponiéndole mudarse del microcentro a Olivos? Mudarse laboralmente, mudarse de trabajo. Che, mañana arrancás allá, en el complejo al río ahí en Olivos, que ves el río si te esforzás un poquito. ¿Por quiénes empezarían ustedes? ¿Por qué trabajadores o trabajadoras? Por los que atienden al público, tal vez. No. Por ¿Por los los solteros. gerentes? Por los ¿O solteros. Por los solteros. Ah, pensé que en cuanto a Es más barato. funciones. Claro. Por los solteros. Es lo más fácil, digamos. Es lo que menos inconveniente, menos ruido crea. A ver, ¿Sí? Obviamente eso implicaba mudar cierta estructura, mudar cierta gerencia, pero, digamos, del colectivo, de la masa, por así decirlo, los trabajadores solteros fueron los que primero tenían que iniciar el proceso de cambio. Tuvieron 60 días. ¿Sí? Creo que la pandemia cortó la última tanda, pero ya debe estar la última tanda funcionando ahí en Olivos, en ese complejo bastante interesante. Bien, entonces, y dirán, bueno, che, pero pará, esto de gestionar el cambio, de planificar
el proceso de cambio en las organizaciones. No debe ser fácil, no es fácil. Y seguramente dependerá de cada tipo de organización. Seguramente no es lo mismo mudar una organización industrial que una organización administrativa, financiera. Pero hubo autores que, mucho más brillantemente que lo que nosotros estamos diciendo, pensaron o trataron de establecer como grandes etapas en las cuales este proceso de planificación del cambio, de gestión del cambio, tiene que desarrollarse. Tomen el autor que ustedes quieran tomar. Nosotros ahora vamos a hablar de Lewin, de un autor que creo que ustedes han visto en algún... hemos hablado de Lewin, y seguramente en la Escuela de las Relaciones Humanas lo mencionamos. Ahí Marcos compartió el artículo. Si lo abro se me va a cerrar esta pestaña. Bueno, pero después me queda grabado, porque así como queda el video también queda el texto. Lewin, que es un autor que mencionábamos recién, también podríamos hablar de Pichon Rivière, también podríamos hablar de Kotter, que es un autor norteamericano de la década del 80, que es un gurú del cambio. O sea, si ustedes googlean cambio organizacional, Kotter les va a aparecer seguro, digamos. ¿Sí? La gestión del cambio o el modelo de Kotter. Creo que es la mayoría de los artículos, y su libro se titula así. Hablan de cambio. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar ahora en Lewin. Les escribo Kotter por si lo quieren buscar. Lewin lo que dice, Kotter lo que dice, la teoría que quieran tomar de cambio, lo que va a decir es que el cambio debe presuponer un escenario claro, de inicio y de llegada. El cambio debe presuponer un escenario claro, de inicio y de llegada. Es decir, en términos más sencillos, tenemos que poder comunicarle a las personas qué es lo malo de dónde estamos y qué es lo bueno de dónde queremos llegar. Lewin va a decir que ese proceso va a tener 3 grandes etapas. Ese proceso de cambio, para Lewin, insisto, pueden googlear cualquier otro autor, va a tener Carl Lewin, no me acordaba el nombre, por eso no... Ahí está, Carl Lewin. Va a decir que el cambio tiene 3 grandes etapas. A la primera de esas etapas la llama descongelamiento. Descongelamiento. ¿Qué habrá que descongelar? ¿Qué habrá que descongelar? Y habrá que descongelar. Dale, Nicolás, dale. No, supongo que las normas vigentes y empezar a ver este inicio. Sí, interesante lo de las normas vigentes. Lewin lo que dice es que el descongelamiento va a implicar el debate sobre la conveniencia del cambio. Es decir, descongelar las ideas, los fundamentos, las bases, las creencias que los procesos, las normas, que fundamentan esto que estamos haciendo hoy como lo estamos haciendo.
Dicho de otra manera, el descongelamiento es la pérdida de creencia que este escenario es el mejor que podemos tener. Dicho de otra manera, no vamos a cambiar, sino descreemos de que esta situación es la mejor situación a la que podemos llegar. Es decir, en términos de planificación, que hay un escenario deseable al que, si ponemos en debate lo de hoy, vamos a poder llegar. Entonces, lo que hay que descongelar son las ideas, los valores, las creencias que nos atan a esta situación presente. Dicho en términos muy populares y un poco académicos, tirar abajo ese dicho popular que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Sí? Logrado eso, de que, che, mirá, pero al final esto no es lo mejor que podemos hacer. Che, pero mirá, esto al final tiene medio problema, porque si pasa tal cosa no vamos a ver qué hacemos. Es decir, el poner en duda nuestro escenario, nuestra cotidianeidad. Ahí está, el poner en duda nuestra cotidianeidad. Diría Pichon Rivière, que es otro autor que habla del cambio. Es el paso inicial. Supongamos que lo logramos. Supongamos que la gente ahora nos dice, danos el cambio, hagamos el cambio, metámosle con el cambio. ¿No? Como también dice, che, y al final, ¿qué onda con el cambio? Bien, ¿cuál sería la segunda etapa? Ya descongelamos, ya la gente no cree que esto es lo mejor. ¿Qué tendría que venir ahora? La planificación en sí. Claro. La Mediante acción. los debates empezar a ver qué funciona y qué surgen de esos debates. Cuidado, la planificación está antes de descongelar. La planificación está antes de descongelar. O sea, yo voy a descongelar sabiendo un camino, o mejor dicho, habiendo proyectado un camino. La segunda etapa va a ser lo nuevo. El mostrar, el aprender, el interiorizarse de lo nuevo, establecer los parámetros necesarios. A ver. Para ese escenario tenemos más. Lo nuevo, la segunda etapa va a ser establecer los parámetros necesarios para ese escenario y ponerlos en marcha. Matías lo dijo mejor. Matías. Bien, Matías. Esa segunda etapa se la suele llamar como afianzamiento. Es el aprendizaje, es el trabajo en equipo, es el ver el nuevo escenario, es el aprender el proceso y aprender la situación, la condición. Obviamente, eso normalmente implica ciertas idas y vueltas. Habrá grupos que se adaptan más fácil al cambio, grupos que se adaptan menos fácil, habrá grupos que primero van a hacer el cambio, como yo decía, primero se mudan del lugar de trabajo los solteros, etc. Pero tiene todo un ida y vuelta. ¿Y la tercera fase? ¿Cuál sería? Pues digamos, ya pusimos en crisis lo que pensábamos que somos. Ya tenemos el nuevo escenario de lo que somos. ¿Cuál sería el tercer momento? Y yo creo que sería como fijar eso que se está estableciendo, o sea, volver a congelar la idea nueva que se estableció. Exactamente. Bien. Brilla, nos vamos. Ya está. Creo que ya estaba en condiciones de dar la clase de ellos. Muy bien.
Exactamente, congelar. Usted Pero usó la palabra justa. La es tercera un poco, parte, Sí. es un poco el camino de lo instituido y lo instituyente. O sea, es algo similar, si no es casi lo mismo. Me parece a mí. sí, la única diferencia es que lo instituido no siempre quiere el cambio. Acá, en este proceso de cambio planificado o gestionado, la necesidad del cambio la ve primero lo instituido. Bien, y también lo pensaba que en la organización, o sea, lo instituyente y lo instituido depende de la organización y no de la institución en sí, como de la capacidad de imaginar algo diferente que quiere esa organización tangible. No sé si se entendió. No, yo no. Yo me perdí, me perdí. Claro que cuando hablamos de instituido o instituyente, la necesidad surge, por así decirlo, de los empleados, de la masa. Y el cambio en la organización, desde lo formal, lo está gerenciando, digamos, la institución en sí y no la organización. El No, cambio que proviene de distintos lugares. no. Digamos, para complicados estamos Alejandro y yo. Ustedes tienen que ser un poco más simples. A ver, el cambio organizacional es un cambio de la organización. No pone o no quebranta lo instituido. Lo instituido, claro. La organización trata de ser más competitiva, de ser más barata, de ser más rápida, de ser más eficaz, pero no está queriendo socavar el sistema. ¿No? Se está adaptando a ciertos cambios que ni siquiera lo instituido pudo pensar que iban a pasar. Porque ustedes tienen que pensar esto, es decir, cuanto más instituido es uno, y llévenlo a una persona y lo porfiada que puede ser con una situación, cuanto más instituido es uno, más tiende a volverse conservador. ¿No? Es decir, lo instituido da un montón de seguridades, pero no nos cura de la fobia al cambio. Entonces, es como, ¿cómo decirlo? Es como esas personas en las cuales el afianzamiento en una idea, por un tiempo lo vuelve una persona firme. Pero en algún momento, porque las situaciones cambian, lo vuelve, digamos, en un problema. ¿No? Es decir, ¿cuántas veces nosotros le hemos dicho a un amigo, a una pareja, che, pero ¿cómo no te das cuenta que tal cosa? Bueno, ¿por qué no se da cuenta de tal cosa? Lo instituido. Bueno, porque se mira a sí mismo, ¿no? Se mira a sí mismo. En esta situación de la gestión del cambio, de la planificación del cambio organizacional, hay un momento en que la organización, el ápice estratégico de la organización, si ustedes quieren, como lo más instituido dentro de la organización, advierte que hay que cambiar. Advierte que hay que cambiar. Entonces, esta situación de que el ápice estratégico de la organización advierte de que el cambio es necesario, o mejor dicho, iniciar un proceso de cambio es necesario, seguramente va a tener que ver con una primera idea de seguir siendo el poder en la organización. Habrá que ver qué pasa, pero sí, un poco lo que hablábamos hoy de lo formal y lo informal. Este proceso de gestión del cambio, de planificación del cambio de la organización, que requiere, como todo cambio, un esquema participativo, arranca desde el poder. Sí, arranca desde el poder. Pero yo no relacionaría
este tema del proceso de cambio o la planificación del cambio, de la gestión del cambio organizacional, con la lucha contra lo instituido. No, no. Contra lo instituido a nivel, digamos, global, a nivel mercado. No. Porque, no sé, por darles un ejemplo, las empresas normalmente tienen, las empresas económicas, las que tienen fines de lucro, las que producen bienes o servicios para ganar dinero, van a tener siempre montones de propuestas de cambio más vinculadas con ganar más plata a ellas que no con revertir el sistema capitalista, digamos. Bien, entonces, como bien decían ahí, la tercera fase para Lewin es precisamente el recongelamiento de esos nuevos estándares de trabajo, de esas nuevas ideas, de esa nueva forma de cotidianidad. En este tipo de cambios, Marcelo, se tienen en cuenta, digamos, como, no sé cómo llamarlo, cuestiones informales o cuestiones como daños colaterales que puedan llegar a haber debido a una propuesta de transformación, de planificación dentro de una organización. Digo, ¿hay algo que ellos tienen que prever, por ejemplo, qué ofrecerles ante este cambio a aquellos sectores más informales que pueden llegar a surgir no sé, digamos, de miedo de perder el trabajo, de reubicación? ¿Eso también se tiene en cuenta? Sí, normalmente debería tenerse en cuenta en todos los tipos de organizaciones. Lamentablemente, estas, digamos, posibles situaciones son más tenidas en cuenta cuanto más grande es la organización, porque más recursos tiene. Pero sí, deberían ser tenidas en cuenta todas las resistencias al cambio. Deberían ser tenidas en cuenta. No sé, por ejemplo, para hacer un ejemplo, digamos, bastante cierto y muy realista. Cuando se habla de una fusión de empresas, Alejandro el otro día mencionaba esto, ¿no? Normalmente, ¿cuál es como la primera respuesta que el proceso de fusión da? Bueno, mira, si no te gusta trabajar en la nueva empresa, va a haber un programa de retiro voluntario, ¿no? Entonces, sí, normalmente en ese ciclo, como ahí dice Matías en lo escrito, en ese ciclo de gestionar el cambio, va a haber alternativas para aquellos que no les convenga el cambio, no quieran el cambio, que en definitiva, para la organización en algún momento va a ser preferible que aquel que el cambio le trae mucho problema, busque otro escenario, busque otra situación. Pasa que, bueno, claro, esto va a depender del respaldo económico que tenga la organización, ¿no? Pero deberían preverse esas situaciones, sí. Deberían preverse. ¿Cómo las podés ir, digamos, anticipando? Bueno, porque se supone que cuando vos comunicaste el cambio, tendrías que haber tenido como cierta estrategia de relevamiento de por dónde iba a pasar lo problemático. Todo cambio va a generar escenarios problemáticos para las personas involucradas con el cambio. Claro, sí, eso lo va a hacer. Bueno, vos tendrías que ir tratando de relevar por dónde va a pasar el problema, porque si podés darle una respuesta a esas situaciones de problema, estás disminuyendo notablemente las resistencias al cambio. Y uno de los factores que más fácil la organización dice es, no, acá es un lío cambiar porque todos tienen algo para qué criticarte. Bueno, ok. Pensá por dónde va a venir la crítica y anticipate y mejorá ese escenario de crítica. Y básicamente en esto hay que tener idea una cuestión, rastrear cómo venimos con estos temas. Porque si, digamos, somos nuevos en la organización, ¿no? Esto normalmente pasa en el Estado, ¿no? Cuando hay un cambio de gestión, viene el nuevo ministro, el nuevo secretario, el nuevo director provincial, el nuevo director general, el nuevo director regional, yo qué sé, y dice, no, vamos a hacer las cosas distintas.
Y algún empleado, algún trabajador o trabajadora con experiencia se ríe para sus adentros y dice, esto te dura 2 meses. Y dicho y hecho, a los 3 meses, ese funcionario que venía a hacer todo distinto, termina diciendo, bueno, sigan así. ¿No? Entonces, en el estado esas cosas son bastante visibles. Se da otra situación ahí, ustedes saben que en el estado hay algo que se llama estabilidad absoluta, en la cual, digamos, salvo que sea con causa, no procede el despido, cosa que en una empresa privada sí. En una empresa privada, si el empleador quiere, tiene una sanción que se llama indemnización, pero te puede prescindir de vos. En el Estado no, te podrán mandar al sótano, te podrán mandar a la terraza, te podrán mandar a otro lado, pero el tema sí. Profe, una pregunta. ¿Y en eso, Sí. cuando se quieren realizar esos tipos de cambios en ese tipo de situaciones, cómo se pueden llevar adelante? ¿O cómo se Ahora lo logran? vamos a ver. Bueno, en realidad eso va a depender un poco de qué tipo de cambio quieras hacer vos y de qué tipo de organización se trate. La especificidad que adquiera esa planificación va a depender de, básicamente, qué tipo de... A ver, para plantearlo de alguna manera, chicos, cada vez que hay elecciones, y también cuando las hay, se dice que es necesario cambiar el mecanismo de planes sociales que, digamos, el esquema estatal otorga, ¿no? Bueno, no es lo mismo gestionar eso que gestionar el cambio que yo les mencionaba en Silván, ¿no? O sea, el contenido, lo concreto, lo específico de cada propuesta de cambio va a depender muy bien de qué estemos tratando de cambiar. Yo te diría que si vos querés hacer un esquema, lo primero tendría que ser es hacia dónde queremos cambiar. Porque, digamos, hoy por hoy estamos hechos bolsas, pero más o menos funcionamos. ¿Sí? Entonces, primero hacia dónde querés cambiar. Porque hoy funciona. Mal, bien, lento. No, pero hoy funciona. Bueno, hacia dónde querés cambiar. Y una vez que definís eso, tenés que convencer, por así decir, involucrar, sería la palabra que uno usaría en la consultora, involucrar a los agentes en el proceso de cambio. Bien. ¿Cómo los involucrar? Bueno, otra vez, dependiendo de qué tipo de personas sean, dependiendo de qué tipo de situación, dependiendo de cuántos recursos tengas. Eso va a depender de cada caso concreto. Bien, para no alargarlo mucho. En el texto de Hall, que ustedes tienen, o van a tener, mejor dicho, de cambio, es un texto largo, que habla bastante del cambio, del proceso de cambio. Si ustedes quieren, léanlo desde el principio. A nosotros nos va a parecer como más interesante que hay un punteo, creo que son como 20 y pico ítems, puntos, que Hall... 19. Que Richard Hall habla de aspectos a tener en cuenta en los procesos de cambio. Nos gustaría que ese listado de puntos sí los tengan en cuenta. Es decir, ahí el autor habla de un conjunto de situaciones, de aspectos que el gerenciamiento de un proceso de cambio debe tener en cuenta. Algunos aspectos son favorables, por ejemplo, va a hablar de la comunicabilidad del cambio, va a hablar de la posibilidad de volver el cambio atrás si vemos que va mal, creo que eso le llama reversibilidad del cambio. Va a hablar de algunos aspectos positivos como el involucramiento científico, tecnológico, es decir, en la medida en que nuestro cambio pueda tener cierta base operativa, técnica, cierta fundamentación,
menos posibilidad de ser resistido. Bueno, la idea es que lean esos puntos. No sé si hay alguno, Alejandro, que yo no tengo el texto de Hall acá, pero si hay alguno que te parezca que sea conveniente explicarlo, de los que menciona. Muchos implícitamente los nombraron en las preguntas que aquí los presentes y las presentes hicieron. Es muy interesante, por ejemplo, bueno, el de comunicabilidad, porque bueno, tiene que ver básicamente con el tema de la comunicación. Hay uno que les va a resultar familiar, habla de los porteros, retoma ese concepto, esa idea de Petit. Los porteros están como agentes del cambio. En Como la medida así, que yo logro establecer gente que vaya hablando bien del cambio, estando involucrada en el cambio, más receptabilidad en los agentes del cambio. dice, si una innovación tiene que pasar por varios pasos de aprobación, si eso sería conveniente o no, una cosa así está planteando. Mientras mayor sea el número de porteros, hay más probabilidad que se niegue una innovación. Eso es lo que dice Hall. En realidad, lo que él afirma acá, que por ahí el cambio tendría que tener poquitos porteros. Ponele. Lo leo porque es muy interesante. Dice, esto se refiere al asunto de si una innovación, porque en realidad lo plantea como un interrogante, debe pasar por varios pasos de aprobación o solo por uno o dos. Mientras mayor sea el número de porteros, hay más probabilidad de que se niegue una innovación. Es interesante, es para debatirlo, ¿no? Bueno, después está un poco lo que nombraba recién un compañero, esto del riesgo, de la incertidumbre, compromiso, lo que estaban hablando recién. No, están muy claros, digamos, están desarrollados de forma muy sencilla. Cualquier cosita después, si quieren. Los costos, bueno, los factores de costo involucran dos elementos, el costo económico y el costo social. Un poco lo que recién estaban charlando. Rentabilidad sobre la inversión, eficiencia. No, en realidad me parece que está, ya está el texto, en la bolilla 2. Ya está puesto si lo quieren ver. Bien. Bueno, ok, entonces.